la culminación de lo que es el juicio, y es: los voy a sacar ahora de la tierra en la cual les entregué para que mi nombre permanezca allí, pero si ustedes han decidido que allí sea un lugar de sacrificios a dioses paganos, entonces no lo merecen, y saldrán de esa tierra, como está en el pacto, y los llevaré dispersos entre las naciones. Y luego Moisés continúa diciendo: y allí entre las naciones llegará un momento en que verán la necesidad de regresar a su fuente, verán la necesidad de clamar al Eterno y decirle: quiero volver, como el hijo pródigo, ¿no? Y allí en las naciones ustedes guardarán estos mandamientos, dice Moisés, que yo les ordeno hoy. Y aquí ya el cumplimiento presente de esa parte de la profecía, porque muchos de nosotros que estamos aquí, de alguna manera, como tanteando, como un ciego, buscando al Eterno, llegábamos a diferentes corrientes evangélicas, católicas, cristianas, de cualquier índole, tratando de agradar al Eterno, tratando de hacer lo que era correcto, tratando de seguir lo que nuestra conciencia y nuestro corazón dictaba. Pero llegó un momento donde el Eterno dice: es hora de cumplir la profecía, y todos los profetas también hablan acerca de esto, y alguien dice: bueno, hay que guardar el Shabbat, hay que guardar el mandamiento. El nuevo pacto no es Jesucristo, el nuevo pacto es: pondré mi ley en su mente y en su corazón las escribiré. No es desechar a Moisés, es poner la ley de Moisés en nuestro corazón. Y ese es el nuevo pacto. Entonces, empezamos a entender esto, empezamos a buscar al Eterno, y la profecía de Moisés continúa diciendo: y cuando esto haya ocurrido, que entre las naciones ustedes hayan buscado a su Elohim, yo vendré, dice el Eterno, y los volveré a su tierra. Si ustedes recuerdan, al inicio del Jalel, nuestro hermano Jesús leyó una profecía de Isaías. Isaías decía que tocarían la final trompeta, la gran trompeta, y serían recogidos todos los hijos de Israel, uno a uno entre todas las naciones, y serían llevados al cielo. No dice eso, dice a Jerusalén, a la tierra que el Eterno había prometido. De hecho, por eso dice, inicia diciendo: trillará desde el Éufrates hasta Egipto y hasta el río Nilo. ¿Por qué? Porque esa era la promesa que le dio el Eterno a Abraham, ¿verdad? Entonces, limpiaré, separaré, y el hermano enseñaba que era separar, trillar, ¿no? Separar el grano de la paja, algo que una actividad que la mayoría de nosotros no estamos contextualizados, pero es eso, y es lo que va a hacer el Eterno, todo el territorio que lo prometió a nuestro padre Abraham. Y vemos cómo va cumpliendo las promesas. Y luego vienen los profetas dando detalles. Los profetas empiezan a dar detalles de cómo va a ocurrir. Ya Moisés dijo: esto va a pasar. Saldrán, volverán a entrar y los volverá a traer a su nación. Pero ¿cómo iba a suceder? No lo dijo nunca Moisés, habló ya por lo menos de una manera muy directa, como en profecía, de que tendría que venir un Mesías, el cual tendría que morir y el cual tendría que resucitar, y luego pasaría tanto tiempo y los rescataría. No lo dijo de esa manera. Luego los profetas empezaron a añadir eso, pero se ajustaban a la profecía que dio Moisés. Usted ve que los profetas, antes de que Israel sea llevado al exilio, normalmente hablaban de juicio. Arrepiéntanse porque va a venir el juicio. Se apegaban a la profecía que Moisés ya había dicho. Si estaban en la tierra, ¿qué era lo que venía de la profecía? Si ustedes no cumplen, serán llevados y extraditados a otras naciones. Entonces los profetas tenían que hablar de juicio. Vuélvanse al Eterno, porque de otra manera los va a llevar lejos entre las naciones y van a sufrir, y sus hijos. Pero luego que fueron llevados entre las naciones, empieza el retorno, aparece Yeshua, los profetas ya no tienen que hablar de arrepiéntanse y vuélvanse para que no sean echados de las naciones, echados a las naciones, sino más bien arrepiéntanse y regresen, porque ahora tenemos la opción de ingresar al pueblo, al pacto nuevamente. Está siguiendo la misma profecía, solo que vemos unos episodios más adelante. La profecía dice: si entre las naciones ustedes vuelven a guardar mis mandamientos, regresaré y los traeré a su lugar, ¿no? Esa es la profecía en general, y los profetas lo que hacen es eso. Miren que es interesante cómo los profetas van rellenando esos puntos en la profecía, y la mayoría de las cosas ya están dichas, la mayoría de las cosas ya están establecidas de cómo van a ser, pero aún nos restan los detalles, y para eso el Eterno levantará, incluso hasta el día de hoy, al presente, levantará sus profetas, y veremos con señales, tal como está escrito, para saber que es un profeta del Eterno, también señales que serán dichas y serán hacerse notar de ser poderosos. Pero
el autor de Hebreos, en su carta, al inicio de la carta, él dice, en los postreros días nos ha hablado a través del Hijo. Si en el pasado nos habló a través de los profetas, hoy en día nos ha hablado a través del Hijo, o sea, de Yeshua. Él es el profeta como Moshe. Él es a quien el Eterno ha levantado para que nosotros tenemos que obedecer y seguir. Y la idea es esa, ¿no? Vamos a la lectura, vamos a ir a algunos versos que quisiera nos permita sentar unos puntos con respecto a que el Eterno siempre debe estar con nosotros y siempre nos va a guiar. Y la idea del estudio, si ya hemos repasado brevemente en estos 5 minutos con respecto a que por profecía nos va a ir guiando y que la mayoría de la profecía ya está escrita, y la otra parte nos dará al momento, así como vemos que la enseñanza del día de hoy, Abraham no le dijo desde el inicio todo lo que iba a hacer, sino ve, cumple esto, cumple aquello, y cuando él iba cumpliendo, el Eterno veía el momento adecuado y le decía cuál era el siguiente paso y qué es lo que tenía que hacer. Esa es la idea, cerrando la parte de la profecía. Pero nuestra fijación en este episodio, en esta parte, es lograr ver que además de ello, para nosotros, para un pueblo, necesitamos organización para que la dirección del Eterno pueda hacer efecto dentro del pueblo, dentro de nosotros, ¿no? Primero, vamos a Deuteronomio, capítulo número 1, verso del 30 al 31. Deuteronomio, capítulo 1, verso del 30 al 31. Es el libro número 5, ¿no? Libro número 5, Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahí está. Verso 30 dice, Yahweh vuestro gobernante, el cual va delante de ustedes, él peleará por ustedes, conforme a todas estas cosas que hizo por ustedes en Egipto, delante de vuestros ojos. Estas palabras las dice Moisés a la nación de Israel. ¿La cámara? No le veo. Acá estamos. Ahí, y la cámara, vamos a moverla por acá. Ya, muchas gracias. Y que se quede quieta ahí. Ahí están. Entonces, estas palabras las mencionó Moisés. Moisés las dijo al pueblo de Israel 40 años después de haber estado en el desierto. Moisés ya se despedía. Ya él sabía que no podía cruzar el Jordán con el pueblo. Y les dice estas palabras. Y les dice, recuerden, vayan recordando todo lo que nos hizo vivir el Eterno y cómo nunca nos abandonó. Dice el verso 31, en el desierto que has visto que Yahweh, tu gobernante, te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que han andado hasta llegar a este lugar. Y ciertamente la idea es eso. Todos los padres han tenido a lo mejor la sensación de que si estamos caminando por un lugar peligroso y vemos que o hay lodo o puede haber algún bicho o lo que sea, algo medio, dañino, pues tomamos al hijo y lo levantamos y vamos caminando, ¿no? Fue exactamente lo que hizo el Eterno. Esto es una figura que él está presentando, pero es una figura que explica lo que el Eterno hizo con Israel. Porque ningún pueblo en el mundo hubiera sobrevivido 40 años en un desierto si no fuera por la asistencia del Eterno. Ningún grupo de personas hubiese sobrevivido, por muy hábiles que sean, si no hubiera sido por la asistencia del Eterno. Así como ningún niño hubiera cruzado un pantano de 40 kilómetros si no fuera porque un adulto o un padre lo levantó y lo llevó hasta el otro extremo. De la misma manera. Entonces, esa idea es la que tenemos que ir teniendo en cuenta. ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque si bien Moisés nos está diciendo al pueblo, ustedes recuerden cómo nos trajo, las palabras de Moisés son un eco profético para nosotros el día de hoy. De la misma manera que él llevó a su pueblo en el desierto, es la misma, tal vez en detalles cambien, pero es la misma forma o la misma práctica que va a hacer con su pueblo a la hora de retornarnos de las naciones a Israel. Todo lo que ha hecho por nosotros el día de hoy, como pueblo, como congregación. Si algún momento vemos que la situación alrededor nuestro empieza a ponerse caótica, empieza a haber conflictos, recordemos que tenemos un Elohim, tenemos un pueblo y tenemos un pacto. Y que así como Israel lo cargó como un hijo en el desierto, a nosotros también va a ser igual. No nos ha dejado solo ni nos va a dejar solo. En Éxodo capítulo 19, verso del 3 al 4. Éxodo 19, verso del 3 al 4 dice algo similar, pero con una figura diferente. Moisés subió a Elohim y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob. Estas son palabras del Eterno.
son eternas, por lo tanto, perpetuas. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas del águila y los he traído hasta aquí, hasta mí, perdón. Esta idea es de cómo, como un águila, los llevé atravesando todo, y ahí está hablando también la parte del cruce del mar, de los juncos, ¿no? Cómo cruzaron el mar en seco y cómo llegaron hasta el monte Sinaí. Ahí están a las faldas del monte Sinaí. A 3 días de que el Eterno se manifieste con una gloria y con poder, con gran oscuridad, fuego que salía de la cumbre de la montaña y un sonido de trompeta que la gente sentía que iba a morir cada vez que la escuchaba, y aumentaba. Y cuando empezaron los relámpagos y las voces a hablar en un idioma que era entendible para ellos, sentían que cada fibra de su ser desfallecía. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Dice, y cómo los tomé sobre las alas del águila y cómo los he traído a mí. Todo esto que acabamos de leer, estos 2 versos, se habló con respecto a Israel del pasado. Les decía que proféticamente la palabra del Eterno no puede caducar. Si nosotros hacemos su voluntad, estas palabras van a ser iguales de verdaderas para nosotros. Ahora vamos a ver algo que va para el futuro. Ezequiel capítulo número 34. Ezequiel capítulo número 34, verso del 11 al 13. Ezequiel 34 es un profeta. Ezequiel capítulo 34, verso del 11 al 13. Por si acaso al inicio de la Biblia hay una guía. También puede ver dónde está Ezequiel y miro el número al lado y me voy directamente. Y ahí busco el capítulo número 34, verso 11 y 13. Dice lo siguiente. Esto ya habla para días futuros, y no solo días futuros, habla para nuestros días. Está programado esto para nuestro tiempo. Dice, porque así ha dicho Yahweh, Adonai. He aquí yo, dice él, estas son palabras del Eterno, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Aquí utiliza ya la figura de un pastor y unas ovejas. Primero vimos la figura de un padre con su hijo. Luego la figura de un águila que llevaba de un lugar a otro y sobrepasaba las montañas y todo peligro. Y ahora vemos la figura de un pastor que va guiando a las ovejas. Y dice, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Primero dice que él va a buscar, y quiero primero que entendamos algo antes de avanzar. Esto no es una idea de que, miren, ahí está la evidencia de que Yeshua y el Eterno son lo mismo, porque él es el que va a venir y dice yo mismo. Es un hebraísmo, ¿no? Todo esto es un hebraísmo, porque cuando nosotros leemos lo que se le dijo a Moisés, fue exactamente lo mismo. Dijo, yo iré y lo sacaré del yugo pesado de Egipto, pero el que dio fue a Moisés. Entonces es un hebraísmo en esta parte. Luego dice, y las reconoceré. ¿Qué significa eso? Que el Eterno es quien escoge y quien separa. Recuerden que llegará un momento donde el Eterno, y lo predicamos la semana pasada, donde el Eterno va a zarandear y va a haber, ahora sí, el filtro, una prueba para ver quiénes son y quiénes no son. El libro de Ezequiel también habla bastante con respecto a ello, pero aquí luego dice, y los reconoceré, ¿no? No es la idea, por si acaso, cuando dice es que separará las ovejas de los cabritos y les preguntará, ¿me diste de comer, me diste de beber? Eso no es para el pueblo, por si acaso, eso es para las naciones. Usted lee el capítulo 25 del libro de Mateo, dice, y este será el juicio que hará las naciones, a los de allá afuera. Para el pueblo el juicio es de otra manera, ¿no? Es con respecto a la Torah, cuánto has guardado el mandamiento. Para las naciones es cuánta bondad has tenido para mi pueblo, para uno de los míos. Dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de las ovejas esparcidas, persas, ¿no? Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y todos los lugares habitados del país. Vemos que otra vez la profecía está un poquito más clara, pero sigue siendo general, todavía no da muchos detalles, pero de esta manera nos está diciendo que es él el que lo va a hacer. Eso tenemos que tener en claro. Por eso tenemos que estar seguros, porque no es obra de hombre. No son nuestras propias fuerzas lo que van a lograr esto, sino es la fuerza del Eterno.
No es con espada ni con ejército. ¿Qué dice que es? Con el Ruach de Yahweh, con su Santo Espíritu. Esto no es con ni la habilidad de un hombre, ni con la fuerza de un hombre, ni con, digamos, las riquezas de un hombre, sino es, ¿qué pasó? Se están durmiendo por allí. Se están durmiendo. Ya voy a poner un poquito más de énfasis. Un cafecito, denle, por favor. Entonces, esto se hace con las fuerzas del Eterno, con la dirección del Eterno. Miren que algo maravilloso de la palabra del Eterno es que todo lo que Él dice que va a hacer está ligado a la obligación de cumplir. Por lo tanto, si Él dice esto se hará, Él va a hacer que se cumpla. Si Él ha dicho algo, Él va a hacer que se cumpla. No hay nada ni nadie quien se pueda oponer a las palabras del Eterno. Y aquí vemos, dice, yo los sacaré de los pueblos y los juntaré de las tierras. Esta es la gran recolección. Y luego dice, las traeré a su propia tierra. La gran recolección que alguna vez Pablo habló y mencionó que el cristianismo lo traduce como un rapto al cielo, pero están hablando de esto, no han leído a los profetas realmente, para que se den cuenta de dónde Pablo tomó eso. Y luego dice, y las apacentaré en los montes de Israel, o sea, los volverá a su tierra por las riberas, en todos los lugares habitados del país, de la tierra de Israel. Ese es el mandamiento. Entonces, aquí ya vemos que hay una profecía que es específica para nosotros. Esto de aquí es básicamente lo mismo que acabamos de leer en Éxodo y en Deuteronomio para Israel, nuestros antepasados, pero esto es para nosotros. Esto es específico para nosotros porque habla del Israel en las naciones. Y hoy somos los únicos llamados Israel de las naciones. Y estamos cumpliendo el mandamiento y la profecía tal como Moisés dijo que tendría que haberse cumplido. Si ya se cumplió la parte de que Israel sería llevado a las tierras paganas, que se volvería al palo, a la piedra, y eso se cumplió. No sé cuántos de ustedes alguna vez tenían, aunque eran de niños en sus casas, una virgencita o iban en las procesiones, cargaron muñecos o un cuadro de un Jesús. Todo eso se cumplió. Y luego dice, y comerán vianda inmunda en ese lugar. ¿Y cuántos de ustedes han comido comida no kosher, cerdo, camarones? Todo eso ya se cumplió. Y luego dice, y volverán a guardar estos mandamientos. Si me buscaren en esas naciones, si me buscaren de todo su corazón, yo los oiré. Y aquí están ustedes. Por eso es que han salido de entre las naciones y entre las religiones. Porque si bien la iglesia que usted pudo haber estado eran 50 o 100 habitantes, salieron 1 o 2 personas de allí. Porque no era para todos. Porque no todos estaban dispuestos a dejar todo por seguir al Eterno. Muchos decían, no, es que ya llevo tantos años, o es que este es mi negocio, es que no puedo ya retractarme. Y se quedaron estancados allí. Y eso también era profético. El profeta Jeremías dice, creo que en su capítulo 11, que tomaría, hablando de la restauración, tomaría 3 de cada ciudad y 2 de cada familia para llevarlos a su tierra en el momento de la restauración. Entonces no es a todo el mundo. El primer pacto se hizo con todo el linaje de Israel. El segundo pacto se hará con el linaje de Israel que hayan guardado la ley en su mente y en su corazón. Aún de Israel hay una zaranda, aún de Israel se hace una selección, una preselección de todo Israel. Porque puede haber muchos linajes y eso explica la profecía de por qué puedo decir yo tengo 10 hermanos y soy el único que está en Torah. Porque así es como funciona la profecía y ya estaba escrito que iba a ser así, ¿no? Deuteronomio capítulo número 5, verso del 24 al 27. Vamos avanzando un poquito más. Deuteronomio capítulo 5, verso 24 al 27. Vamos viendo cómo funciona esta dirección. Hasta ahora hemos visto en términos generales por boca del profeta Ezequiel que el Eterno nos va a llevar, que el Eterno nos va a dirigir, que Él va a cumplir su palabra de entregar la tierra a los herederos originales, que todo esto que vivimos no va a ser para siempre. Pero ahora, ¿cómo lo va a hacer? Ya hablamos de la parte profética, muy brevemente al inicio, que nos va a ir guiando, nos va dando dirección, sí, todo eso. Ya hablamos de eso, pero ¿cómo funciona internamente? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a dirigir? Y todo es en patrones proféticos, de la misma manera que fue al inicio, será al final. Dice el verso 24, y dijiste, estas son palabras de Moisés a Israel en su tiempo, ustedes dijeron, he aquí Yahweh, nuestro gobernante, nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Yahweh habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá.
si oyéremos otra vez la voz de Yahweh, nuestro gobernante, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Elohim viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú, dijeron Israel, los jefes, acércate tú y oye todas las palabras que dijere Yahweh, nuestro gobernante. Y tú nos dirás todo lo que Yahweh, nuestro gobernante, te dijere, y nosotros oiremos y haremos o obedeceremos, ¿no? Entonces, aquí vemos una parte importante, que esto fue decisión del pueblo. Imagínense por un momento, toda la nación está allí, a las faldas de un cerro, y ese cerro empieza a levantarse un fuego arriba y ven una nube que lo cubre todo y salen truenos, bocinas, y cada vez van aumentando. Se les había dado la orden de que nadie vaya a traspasar, siquiera caminar por las primeras metros del cerro, porque cualquier persona o animal que pasara por allí sería muerto, sería sacrificado. Y se les dijo, se les puso un límite, aléjense de ellos. Y ellos ven todo esto y empiezan luego de haber visto algo que ningún ser humano en el mundo había visto, y una experiencia comunitaria, estaba toda la nación, empiezan ahora a escuchar una voz que empieza a dar en el idioma de ellos, a darles enunciados, palabras, mandamientos, un pacto, y diciendo: yo soy Yahweh, tu gobernante, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavo. Y luego empieza a dar los mandamientos con respecto a que no habrá un Elohim diferente o ajeno o otro gobernante aparte de mí ni mi presencia. Y ellos, cada vez que escuchaban eso, lo que sentían es de fallecer, como aquí ellos nos están describiendo. Vamos a morir, es lo que está mencionando. Por lo tanto, todos ellos, después de que pasó ya lo fuerte, se reunieron y dijeron que ya no nos hable más. Las mujeres lloraban, los niños estaban asustados, no sabían qué pasaba. Los hombres, aún más valientes del pueblo, les temblaban las piernas de haber escuchado y haber tenido esa experiencia. Fueron a hablar con Moisés y a decirles: dile que ya no hable, que no nos vuelva a hablar. Porque ellos realmente dijeron: gloria al Eterno, nos habla, se va a presentar a nosotros. Pero cuando ocurrió, fue algo que no pudieron soportar. Y le dijeron estas palabras: acércate tú, le dice a Moisés, acércate tú, oye las palabras, las cosas que Yahweh, nuestro gobernante, tenga que decir, y luego nos las comunicas a nosotros. Resolvemos hacerlo así, y nosotros vamos a escuchar lo que tú digas y vamos a obedecer lo que tú digas, pero que no nos vuelva a hablar, porque es una experiencia terrible. No se la deseo a nadie, es lo que decían ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurrió, y así fue como se estableció un precepto del Eterno luego de ello, ¿no? Verso 28 dice: y oyó Yahweh la voz de vuestras palabras. El Eterno escuchó. Cuando dice oyó Yahweh la voz de sus palabras, significa que aceptó. Él dijo: acepto lo que han dicho. Cuando me hablabas, y me dijo Yahweh: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Y miren que en la Reina Valera no se entiende bien lo que dice, pero aquí lo puse un poquito como el hebreo lo mencionaría. Dice: ¿quién es aquel que diera tal corazón que me temiesen y guarden todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Y eso es una profecía. Ahí está hablando de quién, hablando del Mesías. ¿Quién es la palabra que aparece allí? Es quién. ¿Quién es aquel que diera tal corazón, o que les diera un corazón para que me temiesen y guardase todos los días mis mandamientos y les vaya bien a ellos y a sus hijos? Ese es Yeshua, es el Mesías. Realmente, cuando habla de ese quién, ahí hay una profecía directa. Pablo también hace algo semejante a esa profecía en un episodio de Romanos con respecto a capítulo número 30 y 31 del libro de Deuteronomio, cuando habla de que quién va a subir a los cielos o al otro lado del mar y traerme la Torah para que obedezcan cerca de ti, en tu mente y en tu corazón. Pablo también lo añade, dice: ese es el Mesías, está hablando del Mesías. Hay un otro episodio, en número 11, cuando Josué le dice a Moshe, le dice: pero prohíbeles que profeticen. Ellos tenían que estar aquí, pero no subieron y se quedaron allá abajo profetizando. Y Moshe también hace una profecía que hace referencia al Mesías. Dice: ¿quién es aquel, o quién diera, se traduce la Reina Valera, quién es aquel que hiciera que todo el pueblo de Israel fuera profeta? Y ese también es el Mashiach, es Yeshua, porque dice: quién diera, quién es aquel que diera todo de poner el Espíritu del Eterno en todo el pueblo, y que todo Israel fuese profeta. Eso es lo que dice. Y es Yeshua el que regó el Espíritu dentro de todo el pueblo, ¿no? Ahora, los jóvenes y las jovencitas profetizarán,
vuestros ancianos soñarán sueños, verán visiones, todo Israel, porque el Ruach del Eterno se ha dispersado dentro del pueblo de Israel. En otra profecía, Pablo dice, tomando un salmo, dice, llevó cautiva la cautividad, se llevó a lo alto, a los cielos, y dio dones a los hombres. Hablando de la obra de Yeshua. Todo eso él lo relacionaba con Yeshua en su explicación, ¿no? Luego dice, ve y diles, vuélvanse a sus tiendas. Eso le dice el Eterno, está hablando el Eterno con Moisés. Ve y diles, vuélvanse de vuelta a sus tiendas. Y tú, le dice a Moisés, quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos, estatutos y decretos que les enseñarás a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy en posesión. Miren que la petición fue aceptada y esa petición es eterna hasta el día de hoy. Por lo tanto, la manera de que el Eterno va a mover a su pueblo es tal como estamos viendo en este pequeño orden y luego vamos a ver un poco más. Dijo, no voy a hablarle a todo el pueblo. O sea, aquí no va a haber, todos tienen voto y dirección, porque si fuese, imagínense por un momento que todos tuviéramos voto y dirección para algo. Yo digo por allá, mi hermano dice por acá, el otro dice por allá, y ¿a dónde vamos? ¿A quién escuchamos? Nunca se pone de acuerdo nadie, y esa es la mala naturaleza del ser humano. Siempre el Eterno ha tenido que levantar a alguien para que pueda dirigir al pueblo, para que pueda señalar el camino, y obviamente haciendo respetar a esa persona para que se vea con señales de que ese es el que el Eterno ha levantado. Y aquí vemos qué es lo que le dice. Primero le dice, dile a ellos que vayan a sus tiendas, vayan a sus casas, pero tú no te vas a ir, tú te quedas aquí, tú vas a aprender mis mandamientos, todos mis preceptos, para que les puedas enseñar y luego les puedas decir. Ya por ese momento, Moisés tenía el respeto de todo el pueblo, porque el pueblo le había dicho, haremos lo que tú digas, pero que no nos hable, pero haremos lo que tú digas. Dice luego, miren la palabra del Eterno, lo que está en verde. Miren pues y hagan como Yahweh, vuestro gobernante, les ha mandado. Miren pues y hagan exactamente lo que nos ha dicho. Y no se aparten ni a diestra ni a siniestra. Anden en todo el camino que Yahweh, vuestro gobernante, les ha mandado, para que vivan y les vaya bien, y tengan largos días en la tierra que han de poseer. Miren esta advertencia. Primero les dice, tú te quedarás aquí aprendiendo todo lo que necesitas saber para que puedas dirigir un pueblo que siga las normas y la enseñanza del Eterno y pueda yo soportarlos. Porque si no conocen el mandamiento, no conocen la Torah, no va a haber forma de soportarlo. Más bien dice, pueblo de dura cervix, yo me tengo que apartar porque de otra manera si me quedo con ellos los hago añicos. Entonces, que aprendan primero la Torah. Y miren que aquí, tomando esto como referencia, hay muchos allá afuera que se levantan como líderes de congregaciones y no tienen idea de la Torah. No tienen idea de los mandamientos. No han hecho esta parte que vemos aquí. Tú quédate aquí conmigo y aprende la Torah, aprende los mandamientos para que luego les puedas enseñar. Ellos que vayan a sus casas, ellos que vayan a dormir, ellos que vayan a hacer sus obras, que hagan lo que tengan que hacer, pero tú te quedas aquí estudiando. Hay muchos que se han levantado allá afuera que no han hecho eso. No han pasado por este proceso, no han pasado por esta actividad, pero sin embargo se han levantado. Y ahí es donde podemos ver que una forma de diferenciar quién es y quién no es. Tienen que pasar por este proceso. Luego dice, mira pues que hagan todo lo que el Eterno le ha dicho. No se aparten ni a diestra ni a siniestra. Pablo le dice a Timoteo un consejo similar y le dice que cuídate de ti mismo, cuida tu propia vida, de ser un hombre recto y no apartarte, y de lo que enseñas. Porque de esa manera te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Porque si alguien se para a enseñar algo que no es adecuado y que no es correcto, y todo el pueblo, que obviamente a ellos no se les dijo, quédate aquí en la oscuridad aprendiendo el mandamiento, a ellos se les dijo, vayan a sus tiendas, escuchen al que se ha levantado. Pero el pueblo sigue a un mal líder, lo que va a hacer es lo que dijo Yeshua, son ciegos guiando a otros ciegos. Y el resultado final es que ambos caigan al hoyo. Por eso, hoy nosotros tenemos la gran ventaja de tener, por lo menos en nuestras manos, una Biblia, lo que el pueblo pasado no tenía. Ya es nuestra responsabilidad por lo menos leer, para saber si decir, a ver, usted me está diciendo esto, pero aquí es otra cosa. Y ahora también tenemos que aprender todo lo que está detrás de ese libro que tenemos. Es mucho lo que tenemos que aprender. Luego aprender el contexto, como fue dicho, el contexto cultural, los hebraísmos, para no cometer errores, porque yo, si no conozco todas estas cosas, puedo tener un buen corazón. Pero si yo les voy a enseñar solamente lo que dice al pie de la letra de la Reina Valera,
los voy a llevar a todos a transgredir. Porque la Reina Valera, todos los textos de afuera están muy trastocados y manipulados. Entonces es necesario que el maestro se quede a estudiar para que pueda llevar al pueblo a una buena dirección. Miren que dice, no se aparten ni a diestra ni siniestra, porque cualquier desvío ligero, aunque sea ligero, cualquier desvío, a la larga va a traer pérdida, va a traer alguna especie de daño, aunque parezca ligero. No sé si alguna vez han trazado en los planos cartesianos, si ustedes hacen, aunque sea uno o dos ángulos que parece que no es nada, pero vaya llevándolo hasta el fondo y siga en esa línea, usted va a ver que se aleja mucho del vértice, se aleja mucho de la referencia. Aunque sea un grado que se haya alejado, cuando usted siga avanzando se va a dar cuenta que es demasiado, porque partió de algo que estaba dañado, de algo que estaba mal. Entonces no debemos alejarnos ni a diestra ni siniestra. Segundo, tenemos también para nosotros, la gran fortuna que tenemos es que tenemos, si bien no a Moshe, tenemos a Yeshua. Y Yeshua no está muerto, está vivo, él sigue hablando, él sigue instruyendo a su pueblo. Y la verdad es que en muchas cosas nos sigue enseñando y nos sigue corrigiendo. Si en algo nos desviamos 1 o 2 grados, vuelvan para acá. Y si nos vamos por la diestra o siniestra, vuelvan para acá. Y eso es la ventaja que tenemos. Nuestra misión ahora es obedecer a quien nos ha llamado, a quien nos ha convocado y nos ha reunido a todos aquí. Él nos ha dirigido y nos viene dirigiendo y lo seguirá haciendo. Él es el que les dice a las congregaciones en Apocalipsis, yo conozco tus obras. Y somos una de ellas, de las que están monitoreadas por el Eterno, por lo tanto, sepan que Él conoce cada una de nuestras obras. Conoce todo lo que hacemos, conoce cada cosa, aún lo que pensamos, lo que hemos dicho en secreto. No se escapa nada de Él porque tiene ángeles, aunque ustedes no los puedan ver, es muy probable que haya aquí unos 4 que están vigilando y custodiando todo lo que se hace. Entonces, todo lo conoce, todo está siendo observado y registrado en el libro de los registros. Todo está siendo llevado en cuenta. Por lo tanto, busquemos que de nosotros se dé un buen informe, que el reporte que ellos tengan que dar al rey digan a la congregación en Guayaquil, bien, no se preocupen, van por buen camino. Si algo se desvían, le estaremos comunicando, pero hasta ahora todo muy bien. Manejémonos de esa manera, como pueblo. Sepamos que estamos siendo observados, estamos siendo vigilados. Entonces, hagamos una obra de honor al llamado que tenemos cada uno de nosotros, porque el problema con los seres humanos es que necesitamos ver muchas veces para creer o para movernos, y se nos olvida el llamado. Tal vez eso nos emociona un día, nos emociona 2 días, pero se nos olvida y a veces necesitamos ver. Pero con el Eterno no es así, con el Eterno es, sigan la palabra. Miren que hablábamos de Israel en el monte Sinaí, el Eterno les dice claramente, ninguna figura viste, solo escuchaste mi voz. En medio del fuego no viste ni figura de hombre, ni figura de animal, no viste ni algo de piedra, ni de plata, ni de oro, no viste nada semejante a lo que hay en el cielo, en la tierra, ni bajo la tierra, no viste absolutamente nada, solo había oscuridad. Y de esa oscuridad escuchaste una voz. El Eterno, para nosotros, ahí hay una enseñanza, es sigan mi palabra, no sigan imágenes, no sigan lo que ven, no se guían por la vista, sigan por lo que oyen, que es la palabra de Eterno. Manejen sus vidas conforme a lo que escuchan de mí, dice el Eterno. No conforme a lo que esperan ver de mí, sino por lo que escuchan. Porque para el Eterno la palabra de Él es vida eficaz y es algo que da lugar a lo que aún no existe, da lugar a lo que tiene que formarse. O sea, esas son las cosas eternas, las cosas que cimientan son cosas eternas. Lo material, lo que el hombre ha creado, lo que el hombre construye y edifica, tiene un tiempo de duración, tiene un reloj en el cual se está botando y va a caducar. Pero lo que el Eterno hace o lo que Él ha dicho es algo eterno. Y eso es lo que tenemos que asentarnos y confiar. No en lo que vemos. Vean lo que vean. Miren la enseñanza del día de hoy. Nuestro hermano citaba lo que había ocurrido con Sara. Ella se rió porque normalmente es lógico. Yo lo que estoy viendo y lo que he visto en mi experiencia es que ninguna mujer, después de que le cesa varios años, le cesa la costumbre de las mujeres, va a tener un hijo. Peor a mi edad, decía ella. Entonces ella está haciendo un cálculo humano y correcto, pero frente a la palabra del Eterno, las circunstancias no son válidas, no es un peso para decir voy a dudar. Entonces no es lo que ves, es lo que escuchas, lo que tiene que llevar nuestra confianza, ¿no?
Vamos avanzando. Dice en el texto, profeta, esto es el capítulo número 18, ¿no? Aquí voy a leer, perdón, se me fue por acá. El capítulo número 18, aquí, versos 16 al 22. Capítulo número 18 de Deuteronomio, versos 16 al 22, ¿no? Sí tenemos tiempo todavía, vamos avanzando. Permítanme. El mismo se ha de levantar por allí el vigilante y no va a ser. Entonces vamos avanzando. Capítulo número 18 del libro de Deuteronomio, verso 16 al 22. Dice, conforme a todo lo que pediste a Yahweh, eso está diciendo Moisés, conforme a todo lo que ustedes pidieron, lo que ya acabamos de leer, ellos dijeron que no nos hable, dice, conforme a todo lo que pediste a Yahweh, tu gobernante en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh, mi gobernante, ni vea yo más este gran fuego para que no muera, porque de verdad sentían que estaban en peligro de muerte. Dice el verso 17, y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. El Eterno ahí dijo, han hablado bien. Primera vez que Israel habla bien, dice, han hablado bien. No se han equivocado en lo que han dicho y lo que han murmurado entre ellos. Han sido sabios. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, dice. Le dice a Moisés, ¿no? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, igual que tú. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Vemos que dice, levantaré un profeta igual que Moshe. Un profeta al que tienen que seguir, al que tienen que oír. Hoy, para nadie aquí es sorpresa que ese profeta tiene nombre. Yeshua, Mashiach, Yeshua ben David, hijo de José también, ¿no? Entonces, no nos sorprende de quién está hablando. Por beneficio de la historia tenemos el dato. No estamos como Israel en el primer siglo, que cuando se presentaba Juan el Bautista decía, tú eres el profeta, serás tú el profeta, hablando de esto. Entonces, ya entendemos eso. Dice que le pediría cuenta también a todo aquel que no escuchare a ese profeta. Se las vería con el Eterno, porque miren algo, aquí también tomemos una pausa, un paréntesis con respecto a esto. El Eterno, si Él dice que va a tomar en cuenta la palabra del pueblo, significa que ya no hay, para llamarse Israel, ya no hay un desorden en que cada cual debe hacer lo que bien le parece. Escucharán al profeta. Y el que no oiga al profeta, estamos hablando de Yeshua, el que haga lo que quiere, tendrá que rendirle cuentas al Eterno porque ese profeta es representante del Eterno. Entonces, es como alguien en la época de Israel, y no faltó, en el desierto, diga, yo no tengo por qué obedecer a Moisés. Es exactamente lo mismo, y aún tal vez más grave, porque se juega toda la vida, aquel que no obedezca a Yeshua. Entonces, es necesario comprender esa parte. Ya lo hemos dicho, pero yo creo que vale la pena recalcarlo, que nuestro camino tiene que ser guiado por las enseñanzas de Yeshua, por la forma en que él enseñó a guardar la Torah. Yo no puedo pretender que por nombre, digo, sigo a Yeshua, Yeshua es mi Mesías, Yeshua es mi maestro, pero guardo rencor en mi corazón cuando mi maestro me enseña a hacer eso. O digo, no, es que son mis enemigos, cuando Yeshua dice, no, bendícelos, no los maldigas. Si alguien te dice algo, tú haz lo contrario, paga ese mal que te han hecho, págalo con un bien. Entonces, eso es enseñanza de Yeshua. De otra manera, cualquier otra cosa, no es que tiene que pagar y tiene que, eso no es enseñanza de Yeshua. Yeshua dice, sufre el agravio, porque él sufrió el agravio y él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hablando del contexto del pueblo, ¿no? Entonces, cualquier enseñanza que vaya contraria a la doctrina de Yeshua, se va a tener que ver en cuenta, o rendirle cuenta, perdón, al Eterno, porque se están desviando de la enseñanza del profeta. Están haciendo como ellos creen que están correcto interpretando la Torah. Pero tenemos un líder y tenemos que obedecer al líder. Nadie aquí se nos ocurra saltarnos lo que nuestro jefe nos ha dicho, que es Yeshua. Que nadie aquí se le ocurra decir, sí, eso dice Yeshua, perdonar al hermano, pero yo no lo voy a hacer. Cuidado. Sí, Yeshua sí dice que hay que hacer así, que hay que ayudar a los padres, que Yeshua enseñó, pero yo no voy a hacer eso, porque se va a tener que ver con el Eterno. Tenemos que seguir la enseñanza de él. De otra manera, no vamos a entrar al reino. Él es el profeta que nos lleva al reino. Él es el camino.
Y cualquiera que no siga ese camino, cualquiera que pretenda poner sus emociones frente a la palabra de Yeshua y pese más lo que siento, cómo me hace sentir o cómo pienso frente a lo que Yeshua nos enseñó, terminará enfrentándose al Eterno, porque dice, yo le pediré cuenta. Bien, continuamos. Dice, el profeta que tuviere presunción o la presunción de hablar palabra en mi nombre, dice el Eterno. O sea, un profeta, y sepamos algo, un profeta se entiende que es un guía, ¿no? Un dirigente que recibe el mensaje del Eterno para llevarlos al siguiente nivel o al siguiente punto, ¿no? Y todo lo que dijo Yeshua, pues como vamos a ver aquí en la descripción, fue veraz, ¿no? La presunción de hablar palabras en mi nombre, o que yo no haya mandado hablar, o que hablare en nombre de gobernantes extraños, dioses extraños, el tal profeta morirá. Entonces aquí la recomendación o la orden es que cualquiera que tenga presunción, ¿qué significa eso? Aquel que diga yo soy el profeta, o a mí me habló el Eterno, y diga, o hable algo que el Eterno no mandó hablar, diga, esto dice el Eterno, pero él es consciente que eso no lo mandó hablar. O posiblemente recibió un mensaje, pero no era del Eterno. Hoy sabemos cómo filtrar eso, ¿no? Tenemos las escrituras para hacer una especie de discernimiento exactamente y decir, esto vale, esto no vale. Esto es del Eterno y esto no es. Pablo también lo recomienda, dice, no menosprecies las profecías, escúchalo todo y retén lo bueno, porque así es como funciona. Dice, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Allí obviamente la idea era que era decapitado, esa es la sentencia. En otro contexto lo hace más claro. Y si dijeres en tu corazón, en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahweh nos ha hablado? ¿Cómo yo sé que lo que él habló es palabra del Eterno? Dice, si el profeta, que está hablando del profeta principal, ¿no? El que es como Moshe, hablare en nombre de Yahweh. Él dice, yo vengo en nombre de, como lo dijo Yeshua, aquel que viene en nombre de Yahweh, es representante. Y no se cumple lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Yahweh no ha hablado. Miren que traje aquí el texto en hebreo para los hermanos que están aprendiendo hebreo, nos ayuda a entender un poquito, no Asher y Edabar, aquí habla de la palabra Edabar, todos sabemos que eso es palabra, ¿no? Y aquí vemos que dice que venga aquí a hablar palabras en nombre de Yahweh, aquí está el nombre sagrado, lo traje porque quiero resaltar esto. Usted ve Yud, Hei, Bat, Hei, y aquí es esto, el nombre de Yahweh, y aquí la Vav es I, ¿no? Y aquí está el lo, que significa no. Y no, y miren que la palabra aquí se cumpliere, realmente es existiera o se diera forma o diera existir. Miren que es esta palabra que es muy parecida a esta de acá. Aquí vemos yud, hei, bat, hei, y aquí vemos yud, hei, yud, hei. Ahí es donde viene el nombre del Eterno, ¿no? Aquí lo que dice es yehe, ye. O sea, es lo mismo, es la misma palabra, es la misma raíz, perdón, pero es lo que está diciendo. Alguien que venga a hablar en nombre de Yahweh, del que hace existir, del que da forma a todo lo que existe, del que habla y como decíamos, y lo crea, el que da forma con su palabra, el que de lo que no existe y lo que no hay nada, su palabra forma y da algo. Y luego esto, y no existiere, o sea, no llegase a existir, no llegase a formar, a tomar forma, no se cumple, es una forma de traducirlo, dice ha-davar, esa palabra o la palabra, y no, aquí otra vez, lo y no, y aquí miren esta palabrita aquí, que es yabó. Yabó y bo, la palabra era ir o venir. También eso nos enseñó bastante nuestro hermano Marcelo, ¿no? Ir o venir. Entonces dice una palabra del Eterno que no existe, que nunca cobra forma, que nunca se formó, nunca existió, nunca tuvo la forma, no germinó, no dio, no se cumplió, o no agarró forma esa palabra. Y también que no vino o no se fue, o no se cumplió, no llegó, no aconteció, que no vino, es la palabra ahí, y aquí otra vez utiliza dajadabar, esa palabra, entonces dice con presunción, ahí conocemos el profeta que habla con presunción le habló el tal profeta, se autoconvenció a sí mismo de que era así, con presunción habló el tal profeta, dice no tengas temor de él, porque toda palabra que venga de la boca del Eterno tiene que tener un efecto en cumplirse, se va a cumplir. Entonces, no tengas temor de él, ¿no? Esa es la parte primera que queríamos llegar a ver, la otra es un poquito más fácil de entender, es que tenemos un líder, tenemos un jefe
un comandante que ha sido puesto por el Eterno y que está por encima de los ángeles, y a esta, como muchas otras congregaciones en el mundo, está monitoreando. A todas las congregaciones que invocan su nombre, que han levantado un lugar de servicio conforme a la enseñanza de él, están siendo monitoreadas. Nuestro menester siempre es que cumplamos lo que nos ha dicho, porque en el análisis o el examen que se hizo hace más, casi poco más de 2000 años, poco menos, mejor dicho, en el primer siglo, en el año 90, el test que se lanzó sobre las congregaciones entre las naciones en Asia Menor, de 7, solo 2 pasaron la prueba. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser y esforzarnos, aunque estamos en condiciones diferentes, a pasar la misma prueba. Seamos de esas congregaciones que pueda el Eterno no tener nada que reprochar, ¿no? Vamos ahorita a Deuteronomio 16, 18, que esto también forma parte de la Torah. Ya vemos que hay un líder, pero luego de eso ocurre algo también con que nuestro líder es Yeshua. Hay congregaciones que dicen, yo no me someto al hombre, yo me someto solo a Yeshua. Entonces, si no es Yeshua, yo no hago caso. A mí me tiene que hablar. Y no me someto a ningún hombre, solo me someto a lo que diga Yeshua. Y cuando Yeshua me hable, obedece, ignorando completamente el patrón y el orden jerárquico de cómo funciona el pueblo, que el Eterno dijo, yo mismo lo voy a guiar. Pero ese yo mismo lo voy a guiar tiene un orden, tiene una forma de ser. Primero, la cabeza, Yeshua, en su momento fue Moshe, y luego los jefes de las tribus de cómo se tiene que guiar. Miren, vamos a leer. Esto está en Deuteronomio capítulo 16, verso 18. Me parece que lo repasamos la semana pasada, o antepasada, me parece. Dice, jueces y oficiales pondrás para ti en todos tus portones, que Yahweh, tu Elohim, te entrega para tus tribus. Eso ya lo habíamos estudiado, habíamos mencionado que era necesario en todo Israel, aquí el mandamiento es que en todo Israel haya jueces y oficiales. El juez era aquellos que conocían la ley y legislaban, gobernaban, dirigían, aconsejaban, tomaban decisiones, dictaban veredictos. Y los oficiales, por otro lado, eran aquellos que estaban como en los mercados, en las calles, en las plazas, viendo que estas leyes se cumplan. Y si alguien no cumplía la ley, pues lo llevaban a los jueces. Eso eran los jueces y oficiales que tenían que poner en todas sus ciudades, en esos portones. Dice portones aquí en esta traducción, porque si usted recuerda, el lugar donde se reunían los jueces en las ciudades, ¿en qué parte era? En las puertas de las ciudades. Dice que Yahweh te lo entrega para tus tribus. Miren, aquí tenemos unos comentarios. Todo lo que voy a subrayar o está subrayado en azul son comentarios que nos amplían un poquito el contexto de estos mandamientos, ¿no? Cada congregación, comunidad o punto de reunión para ministrar al Eterno alrededor del mundo, aún las sinagogas, tendrían una mejor gestión si internamente hicieran un microcosmo de lo que el Eterno ordena a todas las tribus hacer en las tierras. Si en cada congregación del mundo se siguiera esto de jueces y oficiales, siguiendo obviamente al mayor que es Yeshua, tendríamos una forma de movernos mucho mejor, ¿no? Que es como lo estamos manejando aquí y se aspira a que aquellos que nos escuchan puedan aplicarlo también. Congregaciones que dicen, aquí solo manda el Eterno y no hay hombre, aquí no hay cabeza, o bueno, es que aquí todos compartimos y todos somos iguales y todos opinamos, iguales me refiero a jerarquía y autoridad. Esas congregaciones no son del Eterno. O sea, el Eterno no está dirigiendo eso porque Él dejó estructurado cómo va a dirigir las cosas. Esas cosas son simplemente reuniones de personas que creen que están siguiendo la Torah, pero no están siguiendo el Eterno, están muy lejos, porque primero el Eterno tiene que levantar a alguien para que, como lo hizo con el pueblo de Israel, para que pueda enseñar y dirigir, como lo he hecho aquí desde hace muchos años. Levantó una persona para poder dirigir y hasta el día de hoy estamos aquí, porque el Eterno ha mantenido firme a esa persona. Entonces tenemos que entender cómo funciona y qué es lo real de lo falso, qué es lo santo de lo profano, porque es muy fácil la gente que no conoce estas cosas desviarse, porque suena muy bonito, suena muy lindo decirle a la gente, aquí hermanos no hay cabeza, aquí hermanos todos somos iguales en cuestión de jerarquía y todos tenemos libertad de opinar y hacer como queramos. Eso suena muy bonito, puede parecerle a alguien justo, a alguien que tiene una distorsión o una concepción pervertida de la justicia, parecerle justo, pero el Eterno dice, así no funciona. Hubo una vez que le habló a todos y todos dijeron, no más, se va a hacer como el Eterno dijo. Habrá una persona que se queda encargada de enseñar el mandamiento y esa persona es la que se encarga de dirigir.
Gracias al el Eterno hace muchos años levantó a alguien y por ese alguien estamos todos aquí. Y tenemos que someternos y obedecer conforme a la enseñanza del Eterno. Entonces, vamos a continuar. El texto dice en este comentario, es cierto que dependiendo de las circunstancias, hablando de nuestra actualidad y condiciones, aún de nuestra cultura actual y el tiempo en el que vivimos, estas aplicaciones, o sea, del mandamiento, deberán tomar la forma de sus recipientes. No vamos a exagerarnos y a decir, bueno, vístanse con alpargatas y vámonos a prender leña. No, vamos a acomodarnos a la tecnología que tenemos, vamos a acomodarnos a nuestro siglo, pero no vamos a perder la esencia del mandamiento. Eso es lo que hizo Pablo en las congregaciones que estaban a la distancia, en Asia Menor. Les enseñó la Torá, pero sin transgredir el mandamiento, adaptándolas a sus necesidades. Por ejemplo, la Torá decía, tal persona que había cometido tal acto debe de morir. En las congregaciones que estaban fuera de Israel, Pablo dijo, sáquenlo por la puerta que no vuelve a entrar. Entonces, ¿por qué? No vamos a poder matar a nadie. En Corinto no se podía matar a alguien. ¿Por qué? Porque había una jurisdicción diferente. Hoy también tenemos una jurisdicción ecuatoriana que no nos va a permitir hacer un homicidio con nadie. No deberíamos hacerlo, a menos que haya un Estado que mande conforme a la legalidad de la Torá, que eso va a haber muy pronto. Pero antes de eso, solamente es decirle a mi hermano o el nombre de la persona, hasta ahí nomás no puede volver a pasar y queda fuera, que es lo que recomendó Pablo. Y así muchas otras cosas fueron adaptadas a las circunstancias y a los eventos, ¿no? Dice, pero sin perder la esencia o sustancia natural de lo que nos ordena la Torá. Y es nuestra responsabilidad evitar a toda costa la contaminación de las naciones. A la hora de aplicar el mandamiento, es nuestra responsabilidad y de los jueces y gobernantes de evitar dar recomendaciones que lleven al pueblo a transgredir o a moldarse a las naciones. Mi hermano no puede celebrar Navidad, pero Año Nuevo celebra nomás, no pasa nada. Eh, Celebre tal fiesta, no pasa nada. Bueno, coma eso, pero no coma mucho, ¿ya? O sea, o no pregunte, y cosas que no van al caso, no se adaptan. Cosas así no es persistir en la esencia del mandamiento, es torcer el mandamiento completamente. Hay que ser sabios para aplicarlo, porque si no somos sabios, pues tenderemos o volver al pueblo a un dogma completamente religioso o a un dogma completamente fanático, sin entendimiento, en la locura, o por el otro extremo, pues nos llevamos a ser libertinos, ¿no? Hay un equilibrio y una sabiduría en todo lo que el Eterno nos ha dado. Y esa es la sabiduría que el Eterno da a las personas que ha levantado para dirigir. Dice, por lo cual, si éstas poseen jueces y quienes hagan las funciones básicas oficiales, serán menos caóticas de administrar, o sea, las congregaciones. Si una congregación posee jueces y oficiales o hacen esas funciones, van a ser menos caóticas a la hora de administrar, van a haber menos problemas. Vamos un poquito acá. Éxodo capítulo número 18, verso 22. Éxodo capítulo número 18, verso 22. Dice lo siguiente. Este es un consejo de Yitro, ¿no? Yitro es él. ¿Quién es Yitro? Bien, el suegro de Moshe. Dice, ellos, los jueces menores, está hablando, ese es el contexto, juzgarán al pueblo en todo momento. Está hablando de los jueces y oficiales que iba a haber en cada tribu. Ellos juzgarán al pueblo en todo momento. Entonces, será que todo asunto grande, gadol, grande, lo traerán a ti. El consejo. Los jueces juzgarían al pueblo. Pero si hay un asunto grande, te lo traerán a ti, Moshe le decía, ¿no? Y todo asunto pequeño, Catán, lo juzgarán ellos. Todo asunto pequeño lo iban a juzgar ellos. Es como funcionaba. Hoy funciona de la misma manera. Todo asunto pequeño lo juzgan, obviamente, el pueblo, hablando de los jueces del pueblo. Y todo asunto grande lo remitimos a Yeshua. Porque el contexto. Ustedes se acuerdan esas palabras que son muy malentendidas de Yeshua cuando él dice, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. La gente tiende a pensar que lo que está diciendo es que si le tocó al hermano hacer la alabanza y ve que solamente hay dos allí, dice, bueno, aquí uno, dos, tres, allá, Yeshua está aquí en medio de nosotros. Así no es el mandamiento, no está hablando de eso. El contexto está hablando de juicio. El contexto dice que si ves que hay un conflicto con tu hermano, ve y habla con tu hermano. Eso ocurre cuando no hay testigos, ¿no? Cuando hay dos o más testigos,
se puede presentar algo en juicio. Claro, si es algo grande, ¿no? Cuando hay solamente un testigo, dice, ve y habla con esa persona, que no hay otra cosa que hacer, no hay dos testigos. Ve y habla y arregla el asunto con la persona. Dice, y si no te escucha a ti, entonces llévalo con 2 o 3 testigos, ahora sí, para que vean y estén allí pendientes de lo que se dijo, lo que no se dijo, y se pueda resolver el asunto conforme a la Torá. Si no escucha a los 2 testigos, entonces llévalo a la congregación, ahora sí, llévalo a los jueces, expónlo delante de todos. Si no escucha ahora a la congregación, pues entonces dice, tenlo por gentil o publicano, ¿no? En ese sentido. Y ahí luego continúa el texto diciendo que todo lo que ustedes pidieren en mi nombre, decía él, les será hecho. Lo que es atado en la tierra es atado en los cielos. Donde 2 o 3 estuvieran reunidos en mi nombre, haciendo juicio para sacar a alguien en lo que está hablando de la congregación, 2 o 3 ¿qué? Testigos estuvieran reunidos en mi nombre, y ustedes toman ese dictamen, todo lo que es atado en la tierra es atado en los cielos. Yo estoy en medio de ustedes, en lo que está diciendo, en medio del juicio, porque se hizo basado en el orden que él dio. Entonces, si ustedes siguieron el orden que yo di, si ustedes toman esa decisión siguiendo mi dictamen, entonces yo estoy en medio de ustedes. No es que yo hago como yo quiero. O sea, no puedo decir, él me apoya y yo cogí y dije, si fuese líder de una congregación, hermano, te me vas. O sea, eso no es seguir el orden de Yeshua. El Eterno no respalda eso. Tiene que seguir el orden que él dictaminó, y entonces ahí sí, mira, donde 2 o 3 testigos están en medio, ahora sí, yo respaldo y estoy en medio de ellos, y podrá hacerse lo que se tiene que hacer. Luego Yeshua termina también esa conclusión de esa enseñanza de que si bien les está enseñando a hacer juicio, les dice, pero debemos perdonar a nuestro hermano, o sea, sufre el agravio. Unas cosas sí no se pueden sufrir, tienes que hacer el juicio, pero hay otras cosas que puedes sufrir. Porque les dice, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7. Y él le responde, no te he dicho hasta 7, hasta 70 veces 7, haciendo un contraste con la venganza que hizo el hijo de Caín, ¿no? Dice, si Caín será vengado 7 veces, yo seré vengado 70 veces. Ya tengo aquí a mi alguacil, está muy bien, está muy bien. Ya vamos terminando. Vamos a hacer lectura nomás. El hermano Marce el día de ayer, mientras se iba, me dice, si logras ver cuando me vaya, infundiré tu espíritu en mí, me dijo, como le dijo Eliseo. Así que ya, pues yo sí vi cuando salió por la puerta, entonces ya no es culpa. Dice, este mandamiento, el de los jueces grandes, los casos grandes, llevarlo al líder, hablando de Yeshua, y los casos pequeños dentro de la congregación, dice, este mandamiento en primera instancia fue dado para que Moshe, quien, en ese momento, es quien asuma todo asunto mayor que se debe juzgar, y así fue. Y los jueces en los lugares de todo el mundo tendrían que asumir todos asuntos minoritarios, que no es de carácter estatal, o sea, que no dependían del Estado, ¿no? En los días que Moshe ya no estaba con Israel, los jueces entendieron que esta carga pasaba a manos del Sanedrín. Cuando ya Moshe no estaba, todos los jueces entendieron que esta carga pasa a manos del Sanedrín. Si usted recuerda el libro de Números, capítulo 11, que mencionamos hace un momento, Moshe dijo, yo acaso parí a toda esta gente para cargarme yo con ellos, y le dice el Eterno, está bien, tráeme 70 varones que voy a poner de tu espíritu en ellos para que te ayuden a cargar con el peso de todo el pueblo, ¿no? Entonces, esos son los 70 ancianos más el líder, que son 71, ¿no? Dice, en los días de Moshe, que ya no estaba en Israel, los jueces entendieron que esta carga pasaba a manos del Sanedrín, el de 70, ya que Moshe creó la gran asamblea de 71 miembros por orden directa del Eterno para que llevase la carga con él en conjunto, ¿no? Podemos estimar que todo asunto pequeño tiene que ver con leyes, ordenanzas, casos individuales, querellas o pleitos, ¿no? Hurtos, robos, resarcimientos, deudas, asuntos monetarios, juicios sobre un pleito y otro, conforme a la Torá y consejos también al pueblo. Y asuntos grandes, a lo que se refería el texto, podrían ser todo lo concerniente a la nación o a las ciudades, a una tribu que había sido inducida por apostasía, que se debía hacer, es un asunto que debe ser investigado por el Gran Sanedrín. Asuntos respecto a un juicio de reyes, juicios a profetas o a sumos sacerdotes, así como la pena capital, nunca menos de 23 personas, hablando de juicios de muerte, ¿no? Nombrar un Sanedrín local también era algo que hacían los jueces. Un Sanedrín municipal, o sea, quien ponía jueces en los lugares, también lo hacía el Sanedrín cuando ya no estuvo Moshe.
tribal o en las ciudades es una designación que se le daba al cargo del Sanedrín, ¿no? El entronamiento de un rey ungido también era algo que hacía el Sanedrín y todo acto legislativo que ellos tenían que organizar para que este rey pueda asumir correctamente su cargo y lo adecúen en su sitio, todo esto pasaba por orden del Sanedrín. Todo caso sobre una dignidad de un príncipe se consideraba algo grande. Entrar en guerra de manera voluntaria, porque otra cosa es entrar en guerra en lo que el Eterno ya nos ha mandado a acabar y hacer, pero entrar en guerra de una manera voluntaria también era algo que se examinaba con el Sanedrín. Todo asunto referente a Jerusalén, sus muros o reconstrucciones, o si lo extendían, todo eso lo llevaba el Sanedrín. Medir la distancia de un cadáver hallado en el campo cuyo autor se desconoce, eso era el Sanedrín pequeño de cada ciudad, ¿no? En nuestros días, y ahora sí vamos terminando, para que vayan prendiendo las hornillas, bueno, no se puede llamar, mala expresión, pero me entendieron, era un hebraísmo, digamos, mal aplicada. Dice, en nuestros días, sin templo y en el exilio, restaurados por Yeshua, recuerden que Él nos restauró, no nosotros a nosotros mismos. Restaurados por Yeshua, siendo que los asuntos suelen ser locales de manera casi exclusiva, y ciertamente es así, los asuntos son locales más que nada, y todo asunto grande o pequeño está a cargo de un grupo reducido de jueces en la congregación, este mandamiento se ve diluido en las circunstancias, de las cosas grandes a Moshe y cosas así. Sin embargo, sepan que sí hay cosas que son muy grandes con respecto aún de la congregación, que se tiene que someter a una petición y una solicitud al Eterno. Cuando hay cosas que no están muy claras en la Torá y no se sabe qué hacer, se solicita petición al Eterno por medio de Yeshua que nos indique qué debemos hacer, para no actuar arbitrariamente en algo que no nos corresponde, porque aunque ha mandado administrar el que dirige Yeshua, y por lo tanto es necesario que nos diga qué hacer. También ha habido casos y seguirá habiendo, y cada vez que se va acercando el tiempo, va a ser más necesaria esa asistencia y ténganlo por seguro que lo va a dar, porque lo ha estado dando y lo seguirá haciendo. Este mandamiento es muy difícil aplicarlo hoy, salvo que exista una red de congregaciones en distintos lugares o puntos geográficos que se podrían hacer un eco de este mandamiento, de modo que se establezca en la casa matriz, hablando de que hay una congregación y hay diferentes congregaciones como era en el primer ciclo. Si usted lee en el primer ciclo, había una congregación de Yeshua y todas las demás en el resto del mundo se sometían a esa congregación. Pues así era como funcionaba. La congregación residía en Jerusalén y a la cabeza estaba el hermano de Yeshua, Jacobo, ¿no? Por así decirlo, deberían ser comunicadas y aplicadas a los demás. Estoy diciendo que en caso semejante podría aplicarse ese mandamiento. Un poquito más, y con esto ya ahora sí terminamos, este sí es el parte final, dice, y esto lo dejo para que se pueda entender, ¿no? Para que podamos entender y no se confunda lo que digo con una red de congregaciones. El principio que Pablo le llama el cuerpo de Mashiach, en diferentes de sus cartas, dice el cuerpo de Mashiach, ese principio de unidad como grupo de congregaciones israelitas, nazarenas en el mundo, no busca, y esto tenemos que tener claro, no busca, porque nos ayuda a identificar quién y quién no busca crear un sistema de iglesias o congregaciones a base de coberturas con el mismo logo o membrete. Ese no es el fin. O sea, es que tenemos diferentes congregaciones con un logo, con un membrete, no está buscando eso. Donde hay un pastor general y sucursales o ministerios alrededor del mundo que lo siguen. Ese no es el fin cuando hablaba yo de una red en congregación. El concepto que es más orgánico y natural, es, para entender esto del cuerpo del Mesías, es congregaciones que se han formado primero sin fines de lucro, porque es llevar el mensaje. Si yo les digo, o hay un lugar donde dice suscríbanse y para que puedan acceder a mejores enseñanzas, y ahí corrompí el mensaje. Si es que alguien les dice, bueno, para que sean suscriptores premium, tienen que aplicar esto y ahí se corrompe el mensaje. Pablo dice, ay de mí si no predicas el evangelio, decía, porque él entendía que era un llamado. Esto no es con dinero. O vengan, se va a abrir un curso de estudio de la Torá, son $10 nada más por persona. Eso ya es corromper el mensaje, porque no nos mandó a ganar dinero, nos mandó a enseñar. Por la comida, no te preocupes que yo te la doy, pero no nos mandó a hacer dinero con eso. No es así como funciona. Entonces, eso sí hay que tener en cuenta. No congregaciones que se han formado primero sin fines de lucro, ni buscando el posicionamiento de una marca o un nombre. Eso que ustedes ven allí solamente es una forma de identificación.
pero somos israelitas en el exilio hoy, pero somos israelitas nazarenos. Ese es nuestro nombre. No somos raíces hebreas, ni por aquí se les ocurra pensar eso. Somos israelitas nazarenos que estamos cumpliendo la profecía. Y eso es como un nombre simplemente para poder tener un canal y llevar el mensaje más allá, pero nunca se les cobra. Y aún así, si fuese necesario, si pudiésemos, aún las herramientas que se necesitan, se les imprime y se les da. Pero el mensaje no es por medio de un intercambio económico. El mensaje se da todos los días gratuitamente para que puedan acceder. De alguna manera, si el Eterno dice, tal persona en ese punto geográfico de Guayaquil no aprendió, no ha prosperado después de tanto tiempo, su sangre sea de nuestras manos porque no se le puso ningún impedimento. A nadie se le puso ningún impedimento ni tropiezo para decir, parece bonita la enseñanza, pero no tengo dinero ahorita. A nadie se le puso ningún impedimento y están allí las enseñanzas completamente gratuitas. No se posiciona una marca ni un nombre de ministerios, donde estos no trabajan por sueldo y sus congregantes respetan el principio primitivo que dice, el Adón añadía cada día a los que habían de ser salvos, eso lo recordamos. O sea, no buscamos traer y captar adeptos, eso se encarga Yeshua, Él traerá a los que tienen que ser salvos. Es Él. Es decir, estos los siguen y a estos líderes, primero por el conocimiento, como ya vimos, quédate aquí y aprende para que puedas enseñar. Y también, y segundo, es por la integridad. Tienen que ser personajes íntegros en el servicio que dan y que presentan a Yeshua, y en las conciencias de los que los escuchan, los señalan como maestros. La conciencia de los que los escuchan dice, ese sí es un maestro. Porque no solamente predica, no es solamente alguien que se para aquí y está hablando. Y usted dice, qué bonita la enseñanza, qué bonita la predicación. Es alguien que cuando ustedes ven que se bajan y se sientan allí, ustedes ven que es el mismo en todo momento y en todo lugar. Que no cambia, que es íntegro en su pensar, en su actuar y en su palabra. Son las personas que Yeshua levanta. Dice, lamentablemente, y aquí termino, el pueblo en el exilio no dimensionan todo esto. Confunden y hacen un marketing y hacen sus cosas sin entender estos principios. Se ven a sí mismos independientes también, ¿no? Capaces de actuar de manera individual, formando grupos a su manera, desligándose de la sombra y dirección muchas veces de personajes que el Eterno ha levantado alrededor del mundo, pero sin hallar ninguna falta alguna en esos líderes. En casos en casos mayores son irracionales, como dice Pablo, dice Pedro, maldiciendo a las potestades superiores, infringiendo de esta manera la ley. Cerramos aquí, mis hermanos. El día de hoy, la idea es que logremos comprender que la guía del Eterno está asegurada. La guía que el Eterno ha proporcionado para nosotros está asegurada. Él dijo, yo voy a llevarlos a la tierra de Israel. Eso se va a cumplir, eso es su palabra. Él lo va a cumplir tal como lo dijo. ¿Cómo lo va a hacer? Él nos irá dando paso a paso, día a día, la dirección de cómo hacer las cosas. Porque así ha funcionado en la Escritura. Nunca le dijo a alguien, toma, aquí está toda la receta del principio a fin de cómo lo voy a tratar. Siempre fue por partes. Dijo las cosas generales y por parte iba enseñando, llegaban del punto A al punto B y luego les decía cómo llegar del B al C. Y así era como el Eterno actuaba. Pero lo que nos corresponde a nosotros es nunca desviarnos de la estructura que él dijo, esta estructura es la que yo voy a guiar. Primero, que tengan al profeta, que es Yeshua. Y segundo, que esa estructura aún así se sostenga basado en los líderes que son jueces y oficiales dentro de las congregaciones para que haya orden. Hermanos, sin orden puede haber manifestación del Eterno, pero no hay eficacia. Pablo le dice a los corintios, también les dice, pueden profetizar 10, pero que se pare uno a hablar. Pueden hablar lengua 20, pero si no hay quien traduzca, mejor cierren la boca, porque eso se va a crear un desorden. Lo que respeta es el orden, que sigan la profecía, porque cualquiera que vea allá afuera, y estoy parafraseando las palabras de Pablo, cualquiera allá afuera que los ve hablar en lenguas va a decir que ustedes están locos. No tiene sentido, ¿qué están haciendo? Pero si viene alguien de afuera y todos empiezan a profetizar, hablando de lo que verdaderamente es la profecía, no la y digo cosas que no son, sino lo que verdaderamente es la profecía, dice, su corazón será expuesto delante de todos. ¿Y cómo no va a creer y va a reconocer que el Eterno es verdadero? Entonces, pero ¿cómo se hace eso? Cuando vemos orden. Una congregación que se mantiene en orden y que ama el orden. Que no nos resintamos si algo se dice, hermano, no, hermano, espérate. Orden, porque ese orden es lo que manifiesta en cada momento que somos parte de una congregación que Yeshua está dirigiendo completamente, ¿no? Mis hermanos, Shabbat Shalom a todo el pueblo que nos está viendo en la transmisión y a los que estamos aquí, pues
Disculpen esos minutitos que me pasé. Y como les dije, sigo el ejemplo de mi maestro. Un abrazo, un abrazo. Shabbat shalom, mis hermanos.